Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Hoy llegamos a un punto importante en este escrito. Cuando ustedes vino por primera vez y comenzamos nuestra tiempo de estudio ahí en el segundo libro de Samuel, le entregamos esta cartillita, ¿sí? Que dice introducción. Y aquí en esta cartilla, que solo tiene información, no es como la de hoy que tiene algunas cositas para llenar, por lo menos, pero en esta cartilla que entregamos al comienzo hablamos acerca, o le pusimos, ¿no es cierto?, acerca de cuándo fue escrito el libro, quién lo escribió, cuál era el propósito, ¿no es cierto?, y algunas contrastes y diferencias que hay entre los libros de Samuel y Reyes y las crónicas, que cuentan más o menos la misma historia, ¿sí? Pero algo importante es aquí al final, atrás, la última hoja, pusimos un pequeño bosquejo en la primera cartilla, no en esta que tiene recibido hoy día, ¿sí? Hicimos un pequeño bosquejo del libro, ¿no es cierto?, para poder tener un mejor estudio de este. Y allí dividimos el libro en dos grandes secciones. La primera gran sección, hablando acerca de los triunfos de David, desde el capítulo 1 al capítulo 10, perdón. Capítulo 1 al 10, los triunfos de David. Y en esa sección se habló, ¿no es cierto?, y hemos hablado hasta el momento, hasta la semana pasada, cómo David llega al trono, ¿sí? Cómo David empieza a vencer a sus enemigos y todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, hasta que Dios lo establece como rey. Establece un reino, establece un imperio. ¿Recuerdan la semana pasada? Ya hablamos no solo de un reino, sino de un imperio. ¿Por qué? Porque David derrotó, ¿no es cierto?, a varios otros reinos a su alrededor, ¿sí? Y lo estudiamos la semana pasada, vamos a volver luego sobre eso. Pero es importante entender que encontramos a David en la parte más alta de su vida, ¿no es cierto?, en la cúspide, en la cúspide, no en la culmine, en la cúspide de su vida y de su reinado. Pero vamos a ver que a partir de ahora, desde el capítulo 11 y hasta el capítulo 20, el autor se va a detener a hablar acerca de la derrota de David. La derrota de David, ¿por qué? Porque vamos a ver, ¿no es cierto?, hoy uno de los episodios más oscuros en la vida de David. Y cómo es que el rey David llega, podríamos decir, en ese instante al punto más bajo en su vida, desde estar en la cúspide al punto más bajo. Y fíjense, todo comienza ahí, si usted abre su Biblia en el capítulo 11, diciendo esto: aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab con él a sus hijos, siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá. Quedémonos ahí. Sí, sácame el. Esto es interesante entenderlo, porque fíjense, dice el texto, si usted tiene su Biblia ahí, dice que cuando aconteció en la primavera. ¿Qué pasó? Recuerden que la historia continúa. La semana pasada vimos cómo el rey David derrotó a sus enemigos, naciones que se habían levantado en contra de él. En el sur, a Edom, a Moab, a los filisteos junto al mar. En el norte, a los asirios, ¿no es cierto?, y la confederación de pueblos que se habían levantado en contra de David en el norte, y también al otro lado del Jordán, ¿sí?, los amonitas. David derrotó, ¿no es cierto?, y recordamos las palabras de Joab la semana pasada, ¿no es cierto?, como le dijo a su hermano Abisai y al ejército: esfuérzate o esforcémonos y veamos qué es lo que Dios va a hacer. ¿Recuerdan? Y esperemos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Bueno, la batalla no termina ahí, sino que la batalla sufre una pequeña interrupción. ¿Por qué? Porque se acabó el verano y después del verano viene el otoño y el invierno. Y en el otoño y el invierno los reyes no salen a la batalla, no salen a la guerra.
¿Por qué? Porque hay mucho frío, sí, sí. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué no había batalla en el otoño y en el invierno? No, usted ya me respondió en el primer culto, Pastor Gino. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Exacto, las inclemencias del tiempo. ¿Sí? En el otoño sí, hacía frío, ¿no es cierto? Hay lluvia, el clima estaba duro. Pero hay algo más importante también en el invierno. ¿Qué pasa? En el otoño y en el invierno. Hay escasez de alimentos. Es mucho más caro mover los ejércitos en el invierno. ¿Sí? El verano, la primavera es el tiempo de cosechas, hay abundancia de alimentos, hay harta comida para que salgamos y vamos a la batalla todos juntos. Y es por eso que en ese tiempo los reyes se iban a sus cuarteles, ¿no es cierto? Y ahí se quedaban otoño, invierno. Pero llegó la primavera. Y David dice, oye, nos quedó un asunto pendiente el año pasado, así que Joab, vamos a derrotar definitivamente a los amonitas. ¿Sí? Y ahí estamos, ese es el contexto. El contexto es que llegó el tiempo de la batalla. ¿Sí? Llegó el tiempo en que hay que salir a pelear y todos se preparan y todos salen a la guerra. Yo quiero plantearles esta pregunta inicial, ¿no es cierto? Porque hablamos de David. Perdón, yo me adelanto. Ahí está. Manejen usted, no va de arriba. Ya. Me planteo esta pregunta inmediatamente. ¿Cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios cae? ¿Sí? ¿Cómo cae un hombre conforme al corazón de Dios? Porque ¿sabes qué, mis queridos? Las caídas no comienzan, estamos hablando de las caídas espirituales, no comienzan con un gran pecado. Normalmente esto no ocurre. No es que tú metiste la pata de una vez así, ¡pum!, y te fuiste directo. Sino que esto ocurre en forma progresiva, con pequeñas decisiones que vamos tomando. Y que esas pequeñas decisiones nos van alejando cada día más de Dios y nos hacen presa fácil del enemigo. Fíjese qué es lo que dice el texto. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabad. Pero, fíjese, David, ¿qué pasó? Permaneció en Jerusalén. Y ahí está el comienzo de todo. Ahí está el comienzo de todo. El comienzo de todo, fíjense, la caída comienza con una pequeña omisión espiritual. Como le dije antes, no es una caída, no es un gran pecado, es algo pequeño. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dijo David? ¿Para qué? Si Joab, tremendo general que tengo, hombre valiente, hombre esforzado, sabe guiar al ejército, ya derrotó a los amonitas antes, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Entonces, ¿para qué tengo que ir yo? ¿Sí? ¿Para qué tengo que ir yo? Mejor me quedo en mi casa, tranquilo. Y eso es lo que pasa, mis queridos. David se queda en Jerusalén, en la comodidad de su casa, en un lugar donde está tranquilo, es conveniente para él porque no va a tener ningún peligro allí, ¿sí? Cuando él debería estar en el campo de batalla. Porque era la costumbre en esa época que el rey tenía que ir al campo de batalla. Generalmente el rey no estaba peleando. Vemos algunos ejemplos, sí, de algunos reyes que se metían al campo, a la batalla misma. Pero normalmente el rey no entraba en la batalla, sino que estaba en un sitio alto dirigiendo la batalla. Y lo ponían ahí simplemente para protegerlo, para resguardarlo, ¿no es cierto? Pero esta vez David ni siquiera fue a eso. Dice que se quedó en Jerusalén. Y allí es donde comienza la pasividad
espiritual en la vida de David. Él tenía que estar ¿dónde? En la guerra, en el campo de acción, en el campo de batalla. Sin embargo, ¿dónde estaba? En su trabajo, en su casa. En su casa. Y es allí donde el enemigo trabaja, mis queridos. Ahora sí le voy a preguntar al pastor Jensen directamente, a ver si lo agarro, porque siempre me responde bien. Entonces ahora le voy a hacer una... Jensen, ¿te acuerdas? Pastor Jensen, perdón. ¿Se acuerda de los tiempos antiguos de los clubes bíblicos? ¿Sí? Ahí tenía un discipulado donde aparecía una frase que era muy importante y que tiene que ver con esto. Mente vacía. Ahí está, muy bien, excelente. Mente vacía, oficina de Satanás. ¿Qué significa esto, mis queridos? ¿Qué significa esto? Que cuando no estamos haciendo nada, es cuando el enemigo tiene todas las posibilidades de meterse en nuestras vidas. Y fíjense que en David ocurre esto. Si usted continúa leyendo, fíjense, versículo 2. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Quedemos ahí, no sigan la lectura, sáquenme el versículo. No, déjame ahí un poquito. Fíjense, no continúe leyendo, mírenme, quiero los ojos acá, no continúe leyendo, no quiero que continúe levantando. ¿Por qué? Porque hay algo importante, un dato súper importante acá. Ponme el versículo más, sí. Lo hago para molestarlo porque ellos siempre me hacen sufrir a mí, así que yo los voy a hacer sufrir hoy día. ¿Ya? Fíjense, ¿qué cosa interesante ve en el texto? ¿Qué le llama la atención? Fíjense, David al atardecer se levantó. Al atardecer se levantó de su lecho. No, fíjense, no solamente se quedó en su casa, sino que el muy vago se quedó en su casa acostado hasta el atardecer. Qué terrible, ¿no? Porque están todos sus soldados en el campo de batalla. Su ejército está luchando. Pero él está, en buen chileno, echado en su casa, ¿no es cierto?, hasta el atardecer. Ocioso, ¿no es cierto? Se levantó para dormir la siesta, para acostarse a dormir la siesta. ¿Se dan cuenta cómo David estaba descendiendo en su vida espiritual? No estaba en el lugar que tenía que estar. Y no solo eso, sino que no estaba haciendo lo que debía hacer. Él como rey debía estar en el campo de batalla. Sin embargo, ¿dónde estaba? En su cama. Qué cómodo, ¿no? Qué cómodo no estar en el lugar que tengo que estar, acostadito. Menos mal que yo nunca me he quedado en mi casa diciendo, oh, hoy día hace frío, no voy a ir a la iglesia. Mejor lo veo por YouTube. Oh, qué flojera, hoy día esta semana fue terrible, tuve mucho trabajo, me quedo en la casa tranquilito. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a esas decisiones? Decisiones simples, no muy complicadas. Pero mis queridos, si no son tomadas correctamente, es un paso que nos aleja de Dios. Un pasito, ni siquiera un paso, un pasito que nos va alejando de Dios, nos va alejando del Señor. David debía estar en el campo de batalla, debía dirigir al ejército, sin embargo estaba ahí echado en su cama. Muéstrame la siguiente más. Fíjense.
Cuando David era el gran rey, cuando nosotros salimos a caminar por este mundo, mostramos lo que queremos ver, lo que queremos que vea la gente. Sin embargo, bajo el nivel de flotación, ¿no es cierto?, tal como un iceberg, hay un mundo de cosas que están ocurriendo en nuestras vidas. David delegó su responsabilidad, él tenía que estar en el campo de batalla, sin embargo, le pasó la responsabilidad a otra persona. David buscó la comodidad. ¿Para qué voy a estar allá? Si aquí en mi camita estoy más tranquilito, calentito. Ni siquiera me levanto porque me traen la comida a la cama. ¿Sí? Se desconectó totalmente de su propósito como rey. El rey tenía que estar dirigiendo a la nación, dirigiendo al pueblo. Sin embargo, él se desconectó totalmente de eso. Y definitivamente y finalmente terminó descuidando su disciplina espiritual. Porque vas a ver que cuando estamos sin hacer nada, cuando estamos en el lugar que no debemos estar y no estamos haciendo lo que debemos hacer, el enemigo está al acecho. ¿Sí? El enemigo está buscando. Recuerda que dice la Escritura, Satanás anda como león rugiente. ¿Y qué está haciendo como león rugiente? Buscando a quién devorar. Y me encanta ver esos documentales que muestran en la televisión, de esos antiguos donde hablamos en español, ¿cierto? Y mostraba los animales, y siempre veía el mismo, ¿no es cierto?, cómo salían a cazar las leonas en realidad, ¿no es cierto?, y cómo acechaban, ¿no es cierto?, entre el pasto seco. Y la forma de atacar del león no era a la manada completa, no atacaba al centro de la manada. ¿Qué atacaba? Al último, al que estaba en el lugar donde no tenía que estar y que estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Oye, que hace calor hoy día, ¿eh? ¿Dónde habrá un arbolito aquí en la sabana de África para ir a tirarme un ratito? A ese es el que el enemigo atacaba. ¿Por qué, mi querido? Porque está buscando eso el enemigo. A quienes estamos descuidados. Muchos de nosotros caemos en el pecado, mi querido, no porque queremos hacerlo, sino porque estamos ocupados en otras cosas. Porque nuestra mente no está donde debe estar. Y eso es lo que aprovecha el enemigo. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, es donde ataca el enemigo. ¿Cuándo ataca el enemigo? Nadie peca porque quiere. No sé, a lo mejor debe haber alguno por ahí, pero nadie peca porque quiere hacerlo. Sin embargo, el enemigo ataca. ¿Cuántos de nosotros dejamos nuestras disciplinas espirituales? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en la casa simplemente porque tenemos flojera, no, estoy cansado, ¿no? Y no venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Abandonamos las cosas que tenemos que hacer. Si estamos haciendo algo para el Señor, lo dejamos de lado. Y el enemigo va aprovechando esas circunstancias. Pero fíjate que dice el texto. Y al atardecer David, versículo 2, se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Y David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Mis queridos, no solo David
dejó de hacer lo que tenía que hacer. Sí. Y tenemos que entender esto. El pecado no solo viene a nosotros cuando dejamos de hacer cosas, cuando omitimos la disciplina espiritual, pero también el pecado avanza cuando no nos detenemos a tiempo. Todos nosotros, mis queridos, y si usted dice que no, dice Juan, está mintiendo. Todos nosotros somos tentados. Todos nosotros pasamos por las mismas situaciones. Es lo que dice Pablo, ¿sí? No hay tentación que no sea humana, dice. Pero fíjense, la estrategia del enemigo es tan antigua, que usted lo puede ver en Génesis capítulo 3. Allí comienza. Y el enemigo ha repetido la misma estrategia una y otra vez. Y nosotros somos, voy a usar un chilenismo, perdónenme si lo ofendo, pero si lo ofendí, me avisa y después yo le pido perdón, ¿ya? Nosotros somos tan pajarones, que caemos. Conocemos las estrategias del diablo. El apóstol Pablo dice, no los ignoramos. Conocemos cómo actúa. Y aún así caemos. Fíjense cómo es que David cae. La serpiente vino a la mujer y le mostró ¿qué? La manzana, ¿no es cierto? Ya está bien. Le mostró el fruto, ¿sí? Le mostró el fruto. ¿Y qué dice la Biblia? Ella lo vio y lo codició. Y lo tomó y comió. La misma estrategia. Santiago dice, ¿no es cierto?, que el enemigo busca atraernos, seducirnos, y lo hace a través de los que nos pone enfrente. Juan habla acerca de las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la vanagloria de la vida. Y usted ve que el enemigo repite la misma estrategia. Y nosotros somos tan... Ya ahí está, bien. Otro sinónimo, tan pavos, ¿sí?, que caemos en la misma. Fíjense, David, el primer paso que dio en descenso fue ¿cuál? No, ¿qué dice ahí? Vio. Él estaba en el terrado de su casa, en su terraza. Recuerde que Jerusalén es un monte y probablemente habían casas hacia abajo, imagínense así como Valparaíso, ¿no es cierto? Y él miró hacia abajo y vio. ¿Y qué vio? Una mujer que se bañaba. ¿Sí? Ahí el enemigo lo pone, por si acaso. Una sola cosa hubiese bastado y la historia hubiera cambiado totalmente. ¿Qué hubiese sido? Que David tapara sus ojos y saliera de ahí. Pero ¿qué dice la Escritura? Que él vio. Y fíjense, si tiene su texto, no me lo ponga el texto, pero fíjense en sus Biblias. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué es lo que vio David? Vio a una mujer bañándose, pero dice algo más ahí, que era de hermoso aspecto. ¿Y sabe qué? En el original ahí el texto enfatiza mucho eso, la idea de que esta mujer era muy hermosa. Y no es que David simplemente miró, sino que se quedó pegado mirando. ¿Sí? Mi querido, muchas veces el enemigo va a venir así a nuestras vidas y te va a mostrar.
cosas. Y ahí está el punto de decisión tuyo. ¿Me quedo viendo? ¿O salgo rápidamente? Porque ¿sabes qué? No solo termina allí. No solo David miró y se quedó pegado mirando, sino que, ¿cuál es el siguiente paso que dio en descenso? No, preguntó. Preguntó, ¿quién es esta mujer? Curioso, ¿no es cierto? La curiosidad invadió su corazón. Oye, está linda la chiquilla. ¿Quién es? ¿Quién es? El enemigo actúa de esa forma, mis queridos. Te lo pone delante de la vista el fruto y te dice, mira qué lindo. No sabes lo que vas a conseguir. Y ahí estamos nosotros. Como dirían en Colombia, bobos, ¿cierto? Mirando. ¿Oh? ¿Sí? ¿Oh? Mirando. Y él preguntó, ¿quién es esta mujer? Y fíjate en tu texto la respuesta. ¿Qué le dicen sus siervos? Es Betsabé. ¿Qué más dicen? La mujer de Urías Heteo. O hitita, perdón, es lo mismo. ¿Sí? Pero también dice que es la hija de ¿quién? De Eliam. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué menciona a Eliam? Porque simplemente su padre tiene algún valor para la narración, que tenga un papá que se llame Eliab. Uno podría decir no, pero recuerde, la Biblia nunca pone algo porque lo pone nomás. ¿Sí? Si usted da después en junio, el próximo mes vamos a estudiar el capítulo 23, un pasaje bien interesante. Bueno, todo es interesante, bueno, ¿sí? Casi no se preocupe, ¿sí? Que menciona a una lista de hombres que los llama los valientes de David. Ese era el ejército de élite de David, ¿cierto? Los hombres que estaban a su alrededor, valientes, dispuestos a dar su vida por David, dispuestos a ponerle el pecho a las balas, ¿no es cierto? ¿Saben quién formaba parte de esa élite de David? Eliam y Urías. Dos hombres que estaban dispuestos a morir por el rey. Ahora, ¿se da cuenta de esto, no? Porque simplemente con el hecho de haber escuchado son nombres, ¿qué tendría que haber hecho David? Oye, estos son valientes. Son gente que está dispuesta a morir por mí. ¿Sí? Pero no. Él no solo vio, no solo preguntó, sino que ahora sí mandó a sus siervos a buscar. Tuvo tiempo para decidir, para salir. Sin embargo, él llegó al punto de acción, decisión. Mandó a la gente a buscarla. Cuando se cruza esa línea, mi querido, no hay retorno. No hay retorno. Y David cruzó esa línea, mandó a buscar a esa mujer y pasó de ser simplemente un observador pasivo a ser un observador activo. La mandó a buscar y finalmente la tomó, durmió con ella. ¿Sí? Fíjense, desde mirar a transgredir la ley, nada. ¿Por qué? ¿Por qué David llegó a ese punto? ¿Alguien me podría decir por qué David desde aquí llegó allá, a lo más bajo? Exacto. Porque él no tenía que estar en el lugar, no estaba en el lugar que tenía que estar. Y no estaba haciendo lo que debía hacer. Recuerden, se lo dije desde el principio, si David hubiese tomado la decisión correcta, la historia sería otra. Sin embargo,
él estaba echado en su casa, acostadito, totalmente desconectado de lo que era la voluntad de Dios. Una mujer hermosa. Sin embargo, ¿no es cierto?, David termina allí, siguiendo el patrón del enemigo. Mis queridos, nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones. El enemigo va a llegar y te lo va a mostrar. Mira, qué lindo. Exacto. ¿Qué debo hacer yo? Exacto. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que si yo no salgo corriendo, el pecado avanza. Muéstrame la siguiente. El pecado avanza. Y cuando avanza el pecado, y cuando ya llegamos al punto de la acción, cuando ya caímos en el pecado, David empieza a planificar la forma de ocultar ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque la mujer le dice a David: estoy encinta. ¿Y qué pasa allí? El pecado ya no es un pecado oculto. El pecado ya es un pecado visible. ¿Sí? Y la gente lo va a ver. Y ustedes saben que no solamente hoy, sino que ya en los tiempos de David, las historias corrían muy rápido. Y no tenían internet, ¿eh? Sí. Y no tenían internet. Y la gente podría empezar a comentar: oye, ¿viste a Betsabé? Está embarazada. Oh. Como hablaban las abuelitas antes. ¿Se acuerdan cuando hablaban las abuelitas antes, no? Para adentro. Hablan así como para adentro. Y empiezan los comentarios: está embarazada. Pero si su esposo está en batalla, Urías está allá y ella está acá. ¿Qué pasó allí? No sabe nada. Yo la vi salir el otro día de la casa de David. Y ahí empieza, ¿no es cierto? Y David tenía que parar rápidamente esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere justificar su pecado de alguna forma. ¿Y qué es lo que hace? Manda a llamar a Urías. Mándenme a Urías. Lo manda a buscar al campo de batalla. Ya, sentémonos. Hola, Urías, ¿cómo estáis? Bien. Oye, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo está la batalla? Y Urías le cuenta todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Le dan un completo informe. Ya, gracias. Lava tus pies y anda para tu casa, ¿cierto? Anda a tu casa y disfruta con tu esposa tranquilo. Descansa un rato. Y trata de esa forma, ¿no es cierto?, llevarlo al punto en que él pueda ir a su casa y estar con su esposa, para así, ¿no es cierto?, cubrir su pecado. Fíjate, versículo 9. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. ¡Wow! ¿Sabe qué? Fíjense, constantemente el texto habla de Urías, pero nunca el texto dice Urías solo. ¿Qué dice? ¿Sí?
Urias eteo, como dice la Valera, o hitita. ¿Qué significa eso? ¿No saben qué significa eso? Que era un hitita. ¿Sí? ¿Sí? Que era un hitita. Un hitita es una región que está ligada en muchas ocasiones a Egipto mismo. Entonces, Urias no era judío. ¿Sí? Y eso es lo que quiere marcar el texto al decir constantemente Urias hitita. Que este hombre, este valiente, no es judío, es un extranjero. Sin embargo, él se acogió al pueblo judío y escogió, ¿no es cierto?, servir al rey y dar su vida por el rey. Y es más, fíjense, cuando David le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa?, él dice, el arca de Israel y Judá está bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Porque yo quiero hacerlos pensar como pensarían, como quiere hacer pensar el escritor a los judíos. Un extranjero está siendo más fiel que el mismo rey. ¿Te diste cuenta o no? Un extranjero que está siendo más fiel que el mismo rey. El extranjero está preocupado del arca. El arca está en tiendas. Recuerden, ¿qué marcaba el arca? La presencia de Dios. Dios está durmiendo en una tienda. Joab y sus siervos, los soldados, están durmiendo en tiendas. ¿Por qué yo tendría que ir a mi casa? Me quedo aquí en una tienda, en una carpa acá afuera. Y fíjense, hagamos este contraste con el rey. ¿Qué es lo que hizo el rey cuando sus soldados estaban en el campo de batalla? Él se quedó en su casa, acostadito, tranquilo, relajado. Y te das cuenta, ¿no es cierto? Este gran contraste, esta gran diferencia entre un extranjero, un hitita y el rey. Hasta ese punto te puede llevar el pecado, mis queridos. Hasta ese punto llevó el pecado a David. Justificó su pecado y no solamente lo justificó, sino que empezó a manipular la situación para hacer que Urias durmiera con su esposa. Anda a tu casa tranquilo. Gracias por el informe. Como no lo logró, al otro día lo invita a un banquete. Celebremos juntos entonces. Y le da de comer y le da de beber. Hasta el punto, dice la Escritura, que lo embriaga. Y dice, ya, ahora, borracho, voy a hacer que vaya a su casa. ¿Sí? Fíjense. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer, Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió unas cartas a Joab y las envió por mano de Urias. Fíjense, a un borracho como estaba, este hombre permaneció siendo fiel. Y como David, en su deseo de ocultar su pecado, en su intención de ocultar su pecado, manipula las situaciones y quiere dar vuelta a las situaciones para ¿qué? Ocultar su pecado. Y llega al punto más bajo en la historia. Llega al punto más bajo en el cual no solamente justifica, en el cual no solamente quiere manipular, sino que termina por destruir. Porque llama a Urias y le dice, llévale esta notita por favor a Joab. Y lo manda
al campo de batalla en su mano con la sentencia de muerte, de su propia muerte. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pensar que este hombre que mostró fidelidad al rey, que mostró fidelidad a Dios, iba con su cartita feliz diciendo: hoy estoy haciendo un servicio al rey. Se la entregó a Urías. Perdón, a Joab. Y se la entregó a Joab. Fíjense, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? En una pequeña mala decisión. En una pequeña mala decisión. Y este pecado por el cual David es arrastrado va produciendo cada vez más pecados. Mi querido, es como la mentira. Una mentira siempre se tiene que tapar con otra mentira. Y una vez que empezaste a mentir, vas a tener que seguir mintiendo. El pecado es exactamente eso. Un pecado se cubre con otro pecado, y con otro pecado, y con otro pecado. ¿Lo hiciste tú? No. ¿Y quién lo hizo? No sé. ¿Sí? Y seguimos mintiendo, ¿no es cierto? ¿Y dónde está? No, yo no estaba acá, estaba por allá. Pregúntale al Juan. ¿Sí? Y empezamos a tratar de justificarnos, y el pecado cada vez nos arrastra más profundo. Cada vez más profundo. Es interesante ver, ¿no es cierto?, este contraste. Pasa, ahí estamos, ya, perfecto, ya estamos comunicados bien, bien. Muchas gracias por su servicio, hermano. Llegamos al punto, mis queridos, en que Dios tiene que confrontar a David. Dios tiene que confrontar a David. David llegó a lo más bajo. Ya no podía llegar más bajo. Comenzó desubicado, ¿cierto?, estando donde no tenía que estar. Pasó por el adulterio, por la mentira, por el encubrimiento, por el asesinato, porque él no lo mató directamente, pero planificó toda la situación para que provocarle la muerte. Él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y recuerden que en la ley, el autor intelectual y el que ejecuta, tienen la misma condena. Y a veces el autor intelectual tiene mayor condena que el sicario, ¿no es cierto? Y en este caso, David se convierte en un autor intelectual. Él planificó todo. Y es triste ver, ¿no es cierto?, cómo David llega a un punto en el cual él está tan lejos de Dios que cuando llega, ¿no es cierto?, llega el reporte a David de lo que había pasado en el campo de batalla. Joab manda a un emisario, ¿no es cierto?, a darle noticias a David. David, murieron muchos soldados, fuimos hasta la muralla, nos tiraron flechas y murió mucha gente. Y Joab le dice a su mensajero: dale la mala noticia primero y después la buena. ¿Sí? No es que le preguntó, ¿cuál quiere? ¿La buena o la mala? No. La mala primero, murió mucha gente. ¿Y cuál es la buena para David? Entre ellos murió Urías. Y fíjate, cuando le dicen esto al rey, a David, cuando le dicen que había muerto Urías, que era uno de sus valientes, me hizo pensar inmediatamente qué es lo que hizo David cuando murió Saúl. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo David cuando murió Saúl, aquel que lo quería matar? Guardó luto, rasgó sus vestiduras y mandó a todo el pueblo a hacer luto.
Cuando murió el general de Saúl, lo mató Joab, ¿qué es lo que hizo David? Lo mismo. Rasgó su vestidura, hizo luto, lloró por este hombre que era su enemigo. Pero fíjate, ¿qué es lo que hace cuando le dicen que murió sus soldados, que murió Urías, uno de sus valientes? Dice, así dirás a Joab, versículo 25, no tengas pesar por ello, porque la espada devora tanto a unos como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyala. Y tú alienta. ¿Te das cuenta en el nivel que está David? Porque fue capaz de guardar luto por sus enemigos, de llorar por sus enemigos. Y cuando le dice que murió sus soldados, que murió Urías, ¿qué hace? Pocha que lata. Bueno, así es la vida. Ayer estaba viendo las noticias, no sé si ustedes lo vieron, pero habían unos muchachos que tomaron preso en Las Condes. Estaban robando autos. Y escuchaba que el muchacho le decía, no, sí, hay días buenos y hay días malos. Al que habían tomado preso, ¿cierto? Hay días buenos y hay días malos. Hoy día nos tocó el malo, po. Sí. David está en la misma situación, ¿te das cuenta, no? Su conciencia totalmente apagada, entenebrecida. Pucha. La espada devora tanto al uno como al otro. Así es la batalla. Pero fíjate cómo es que termina el pasaje, cómo es que termina el capítulo. Versículo 27, la última frase. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque fíjate que David vio, preguntó, mandó a buscar, tomó, y después todo eso lo quiso ocultar, esconder, porque el pecado trabaja así, mis queridos. El pecado trabaja en la oscuridad, en las tinieblas, en la soledad, cuando tú estás solo, cuando piensas que nadie te ve. Pero no te olvides que hay alguien que te ve. No te olvides que hay alguien que te ve. Dice, lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y esto nos hace entender o nos hace tomar 3 advertencias que quiero hacerles. 3 advertencias. Primera advertencia, nadie es inmune. No importa la madurez espiritual. No importa cuántos años llevas en el Evangelio. Yo la semana pasada cumplí 40 años que acepté a Cristo. Y no me predicó el apóstol Pablo. ¿Sí? 40 años. ¿Eso me hace inmune? Estudié la Biblia por 3 años. ¿Eso me hace inmune? Oye, pero soy el pastor. ¿Eso me hace inmune? No, mis queridos. El enemigo anda buscando a quien devorar. Y no importa quién eres, no importa lo que eres, el enemigo te tiene entre ceja y ceja. ¿Sí? Las victorias que tú hayas obtenido en el pasado no te hacen inmunes. Lo que tú ganaste en el pasado no importa. Lo que importa es el presente. Fíjate, si nosotros miramos del capítulo 10 para atrás, vemos grandes victorias en la vida de David. Un hombre que mostró fidelidad, un hombre que mostró bondad. Lo hemos estudiado. Sin embargo, hoy vemos una persona totalmente diferente.
¿Por qué? Porque su corazón no estaba donde tenía que estar. Y el que sea el rey y el que sea el gran rey David no lo hacía inmune. Como les dije antes, el pecado exige oscuridad, exige el secretismo. El pecado se fortalece y crece allí. Es por eso que necesitamos, mis queridos, exponernos a la luz. Necesitamos exponernos a la luz, necesitamos compañía. ¿Por qué cree que el Señor creó la iglesia? ¿Por qué el Señor nos puso en un rebaño y no nos dejó a todos solo, cada uno por su lado? ¿Por qué? Porque nos necesitamos el uno al otro. Porque yo necesito que usted me cuide y yo quiero cuidarlo a usted. Necesitamos la luz de la palabra del Señor. Porque el pecado se mueve en las tinieblas. Y la última advertencia que quiero hacerles es tener un corazón sensible al Señor. Tener un corazón sensible al Señor implica que yo voy a ser sensible a la voz de Dios. Y la voz de Dios me va a motivar al arrepentimiento. El arrepentimiento que restaura. Lo vamos a ver la próxima semana porque esta es una historia de 2 capítulos. ¿Sí? La próxima semana, si usted no viene, se va a quedar con la parte 1 nomás. Tiene que venir a la próxima semana porque es la parte 2 y final de la historia. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que marca la diferencia aquí? La diferencia entre la destrucción total o la restauración de David. Dios podía haberle hecho así, ¡pum! Y ahí cayó muerto David. ¿Podía haberlo hecho o no? De hecho, lo hizo en la antigüedad. Se abrió la tierra y descendieron vivos. Pero ¿qué es lo que vio David? ¿Qué es lo que vio Dios en David? Aquí viene mi tarea para ustedes, para la próxima semana. Ya, anote por ahí. Tarea para la próxima semana. Eso, me encanta verlo agacharse y buscar en sus... Lea el Salmo 51. Salmo 51 y el Salmo 32. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar la clave. La clave de por qué David no cayó destruido en ese momento. Salmo 51 y Salmo 32. Dios vio en David una respuesta en arrepentimiento. Porque, mis queridos, Dios no busca personas perfectas, porque no somos perfectos. ¿Sí? Somos imperfectos. Y como somos imperfectos, Dios busca en nosotros eso, el arrepentimiento. El arrepentimiento, mi querido, le tengo una mala noticia, usted va a caer. Lea 1 de Juan, capítulo 1. Usted va a caer. Pero lo que Dios busca no es que no caigamos. Lo que Dios busca es que nos levantemos rápidamente. Obviamente tratemos de no caer, no seamos pajarones, como dijimos, ¿no es cierto? Tratemos de no caer. Pero ¿qué es lo que está buscando Dios? Que nos levantemos en arrepentimiento. Y cuando usted lea en el Salmo 51, en el Salmo 32, el corazón de David, en esa situación, va a entender esto. Va a entender que Dios busca ese tipo de corazones. Personas que digan, Señor, yo pequé, pero pequé contra ti. Contra ti solo he pecado. Para terminar, quiero dejarlo pensando en 3 cosas. Primero, estas preguntas surgen de lo que hemos estudiado recién, ¿no es cierto? ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿O estás en tu zona de comodidad? Porque la zona de comodidad se vuelve peligrosa si tú no estás con tu Biblia en la mano, mi querido. Lo que nosotros debemos estar es
Buscar es estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nos desviamos un poquito, se torna peligroso. Segundo, ¿hay algún área secreta en tu vida? ¿Algo oculto que no quieras que nadie conozca? Ojo, cuidado con eso. Porque gastamos energía en encubrir cosas que los demás no quieren, que no quiero que conozcan los demás. Y eso muchas veces es el pecado, que se empieza a mover sigilosamente en nuestras vidas. ¿Te arrepientes rápidamente cuando caes? ¿O le das vuelta? ¿O te empiezas a excusar? ¿O empiezas a buscar responsables en otras cosas? Mi querido, si caíste, busca rápidamente en tu corazón y cae de rodillas arrepentido ante el Señor. No busques a tu alrededor. El mundo no es el culpable de tu pecado. Antigua, una canción antigua dice: soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, eso es mentira. Eso es mentira del enemigo. No somos rebeldes porque el mundo nos hizo así. Somos rebeldes porque hay rebeldía en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere, mis queridos, es que reconozcamos eso y caigamos de rodillas frente al Señor. Les invito a orar y les planteo el desafío, mi querido. Si hoy el Señor habló a tu corazón y tienes que caer de rodillas ante Él, no lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. Hoy es el momento de arrepentirse y de volver al Señor. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te honramos por tu misericordia, por tu bondad. Tantas veces te fallamos, Señor, tantas veces caemos. Pero, Señor, tú no estás buscando eso. Estás buscando corazones sensibles, personas que sean capaces de reconocer su pecado y caer en sus rodillas en arrepentimiento total, sin culpar a otros, sin mirar a su alrededor, solo tú y yo, y haciéndome responsable de mis decisiones. Te honramos y te alabamos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.